¿Qué es eso básico que yo necesito para comenzar las tutorías de español? Si es que tú estás interesado o interesada en este tema, hoy voy a compartir contigo lo que yo hoy considero que es básico y mínimo para que tengas éxito haciendo las tutorías de español. Adicional a ello, te voy a leer en este momento cuál es la diferencia entre ser profesor de español y ser tutor de español. Voy a mostrarte por acá lo que dice Italki, una de las plataformas en las cuales yo ejerzo como tutora de español y explican lo siguiente. Profesor profesional. Los profesores profesionales tienen formación como educadores y o una amplia experiencia docente profesional. Pueden proporcionar a los estudiantes recursos materiales preparados y planes de clases estructurados para ayudarlos a alcanzar sus metas. Tutor de la comunidad. Los tutores de la comunidad son amables, serviciales, con conocimientos y usan su tiempo para ofrecer a los estudiantes prácticas de conversación. Creo que este diferencial es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Si buscamos en Wikipedia, en Google, en bueno, los buscadores que tú quieras, vas a encontrar que sí hay una diferencia entre ser tutor y ser un profesor titulado, en este caso, un docente como tal. En muchas ocasiones hay confusiones, yo he visto varios videos donde algunos profesores se alteran porque dicen que cómo se les ocurre cobrar 5, no sé, $6 o $3 la hora, que están dañando el mercado, que eso es una falta de integridad. Bueno, he visto todo tipo de comentarios y aquí quiero hacer una aclaración. Tenemos que entender que el tutor y el profesor no son lo mismo en este caso. Para mi caso, yo no soy profesora de gramática, no preparo clases estructuradas y no me lo exigen estas plataformas porque la tutoría de español es un acompañamiento donde sí requerimos tener muchas habilidades definitivamente, pero no necesariamente un título profesional que te avale como docente, donde vas a dar unas clases estructuradas para ayudar a cumplir metas a los estudiantes. Así que cualquier hablante nativo podría ser tutor de español. Digamos que aquí hay un poco de discrepancia porque diría yo que sí, pero no del todo, porque si no tienes la facilidad de comunicación, si no tienes ciertas habilidades desarrolladas y no estás dispuesto a mejorarlas en el camino, te van a llegar muchos estudiantes inicialmente porque vas a cobrar económico para lograrlo, sí, pero no los vas a poder retener, no los vas a poder mantener como clientes tuyos. Entonces aquí el tema no es que nos lleguen muchos estudiantes, no es cuántas clases damos de prueba, sino cuántos estudiantes somos capaces de sostener en el camino y qué resultados, porque si bien nosotros no estamos dando una estructura gramatical formada, formalizada, claro que sí estamos ayudando a los estudiantes a lograr sus objetivos y metas en el aspecto de la fluidez conversacional. Y aunque yo no soy la docente titulada con gramática estructurada, sí he aprendido en el camino algunas técnicas de gramática básicas para poder guiar a los estudiantes cuando me hacen preguntas. Pero eso no significa que tengas que certificarte y saberte todas las formas del subjuntivo, del pluscuamperfecto. No, en el camino vamos aprendiendo porque nos va requiriendo como tal. El mismo estudiante nos va preguntando y yo con mucha franqueza siempre les digo, no conozco esta regla, no sé cuál es el diferencial entre estos dos, pero para la próxima clase te lo voy a averiguar. Entonces, hacer este tipo de excepciones a mí me ha ayudado mucho a aprender porque, claro, voy averiguándolo, soy muy honesta, no tengo que mentir y decir que sé lo que no sé, pero tampoco es una limitante de que si no está certificado, no haya esta otra opción en las plataformas y que hay una demanda de estudiantes grandísima. Si tú eres de las personas que piensa que ya está saturado, que está lleno de profesores y tutores, que las plataformas ya no tienen opción, pues yo te puedo decir que no, desde mi experiencia de hace 2 años y también desde la de hace un par de meses cuando mi hija empezó. Y para este caso, ella ya ha dado más de 400 clases y tiene muchos estudiantes activos, donde da más o menos entre 4 y 5 clases por día. Y ha venido aumentando el precio con el paso de los días y en este caso de máximo 3 meses, que creo que es lo que ella lleva en la plataforma. Así que si estás interesado en saber cuáles son esas habilidades básicas y que yo creo que son muy importantes que tienes que tener o comenzar a desarrollar, porque no todo lo tenemos que saber, podemos comenzar a trabajar en nosotros mismos el desarrollo de estas habilidades, que es para mi caso lo que yo he hecho para llegar al punto donde estoy en este momento. Y comencemos con la primera, la timidez y la enseñanza, no solamente como tutor o profesor de español, sino en la vida, no son buenos amigos. Mira, esto es algo que a mí me costó muchísimo tiempo transformar en mí y yo lo comencé a hacer cuando era farmacéutica, cuando fui visitadora médica, cuando tuve que exponerme a hablar con personas que no conocía. Y es que estar frente a una persona que no conocemos, especialmente donde sentimos un poco más de temor, con la cabeza hacia abajo, ruborizándonos todo el tiempo, agachándonos como que cada vez nos jorobamos más
y minimizándonos frente al otro no ayuda, no aporta, no suma, que es una condición que vivimos muchas personas. Claro, yo lo viví por años, o sea, hasta hace muy poquitos años. Yo fui capaz de saludar viendo a alguien a los ojos, de hablar o liderar una conversación, aunque no tuviera todo el conocimiento del tema, pero ser capaz de al menos decir que no tengo todo el conocimiento mirando a los ojos a otra persona. Y esto es básico para las tutorías de español, para mantener los estudiantes. Proyectar esta seguridad en el estudiante, porque pongámonos a pensar, cuando somos estudiantes nosotros llegamos nerviosos a las primeras clases, sea virtual o sea presencial. Realmente estamos esperando que sea el tutor o el profesor quien dirija la conversación, porque muchas personas son muy tímidas, pero si somos tutores para este caso significa que nos están pagando para que nosotros los guiemos de alguna manera. Y si nosotros no tenemos esas capacidades mínimas desarrolladas, pues va a quedar muy confundido el estudiante, muy desanimado, y adicional a eso, como tutores nos vamos a sentir terribles porque no somos capaces de liderar una pequeña conversación de una hora. Tener una postura correcta, mirar a los ojos, saludar, comenzar nosotros preguntando algo, tener esta habilidad de hacer preguntas abiertas a la otra persona para que no te respondan sí, no. ¿Cómo estás? Bien, ok. ¿Cómo te sientes? ¿En qué parte del mundo te encuentras? Ok, estoy en Canadá. Wow, ¿en qué ciudad de Canadá te encuentras? Genial. ¿Y qué temperatura tienes ahora? Qué sé yo, o sea, tener esa habilidad, pero a la vez la seguridad que proyectes es básico. Y yo creería que no solo para ser tutor de español, sino para cualquier trabajo donde tenga que ver con el acercamiento hacia otras personas, específicamente donde tenemos que hablar con personas nuevas todos los días. Segundo, y este es un tema que a mí me tengo poca tolerancia con este tema, y es la impuntualidad. Mira, si no somos puntuales, y ahora que conozco muchas personas del norte de Europa, en general de muchas otras partes del mundo, he podido confirmar que en Latinoamérica hay esta costumbre, este hábito, que no puedo decir que es generalizado completamente, pero que sí tiene un porcentaje mucho más alto que en otros países, y es el tema de no llegar a tiempo, de no llegar unos minutos antes a nuestros encuentros. En este caso son encuentros virtuales. Sin embargo, quien está acostumbrado a llegar temprano a cualquier cita con cualquier ser humano y le da importancia al tiempo y le da valor al tiempo de los demás, también lo va a hacer de manera virtual. Así que, de verdad, o sea, yo sé que puedo, en Latinoamérica parezco exagerada, en mi país soy una exagerada por llegar media hora antes a la mayoría de lugares. Que si se me ha hecho tarde alguna vez, claro que se me ha hecho tarde, puede ocurrir un accidente, puede que me coja el sueño un día, no todos los días del año, no todos los días de la vida se me accidentaba el bus en el que yo iba a trabajar, no todos los días se enfermaba un hijo. Se generalizan y aparte de eso se afirman, se dan por sentadas como algo válido para no cumplir todo el tiempo, o sea, todos los días llegando tarde o sobre el tiempo, o mejor dicho, raspando ya el minuto exacto. Y esto no ayuda absolutamente para nada si vas a ser tutor de español. De hecho, tengo estudiantes que me lo han compartido, que dejaron de tomar clases con algunos tutores porque siempre llegaban tarde. Si no era 2, 3, 4, hasta 15 minutos tarde. Y a ellos les sorprende cómo sobre el hecho llegan las personas como, hola, ay, se me hizo tarde, ¿cómo estás? Y ya, o sea, como que es algo tan aceptado. Y bueno, yo sé que para el entorno en el que yo crecí esto es una exageración, pero definitivamente no. Ser cumplido, ser puntual es algo que genera respeto, que genera el valor por el tiempo de los demás y por el tiempo de nosotros mismos. Y además proyecta organización en tu vida. Así que esto yo lo aprendí a mis padres son campesinos, mi padre siempre, siempre llega temprano, mucho antes de la hora a su trabajo. Mi madre igual, siempre se va 1, 2 horas antes al pueblo, a la diligencia que tenga que realizar, o si tiene algún compromiso, alguna cita con alguna persona, aunque es en el campo, aunque no tienen una educación superior avanzada en una ciudad ni civilizada, son supremamente cumplidos. Ellos tienen unos valores muy bien formados en este aspecto, y es algo que siempre les voy a agradecer porque esto viene desde ahí, desde cuando yo era niña, y es algo que le he proyectado a mis hijos, algo que le he mostrado con el ejemplo a mis hijos y que sé que les está ayudando muchísimo hoy en día. Tercero, conocer al estudiante y practicar la escucha activa. Aquí hay una pequeña línea que debemos discernir, y es que no todos los estudiantes son habladores y no todos los estudiantes son introvertidos. Yo tengo muchos, especialmente del norte de Europa, que son bastante introvertidos, que para que tengan una conversación fluida es bastante difícil. Y es de las personas que, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue la semana pasada? Bien. ¿Qué hiciste? Ah, de todo un poco, trabajar y ya. Y pues imagínate 50 minutos uno para sostener una conversación así.
pero también están los otros y son los que quieren hablar y el tutor todo el tiempo les interrumpe. Está queriendo contarle o haciéndole preguntas y no lo dejamos terminar. Esto es algo que se ve muchísimo. A mí me pasaba y me sigue pasando todavía en mis relaciones cercanas, pero en el tema de las clases de español lo tuve clarísimo desde el comienzo. Y es dejar, cuando son conversadores, dejarlos que se expresen todo lo que quieran, que me cuenten qué fueron, qué vinieron. Todo es importante. Tener esa escucha activa para analizar las actividades diarias, a qué se dedica, qué familia tiene, cuáles son sus gustos, cuáles son sus valores más importantes. ¿Por qué es tan importante aprendernos la vida de estas personas? Porque en las tutorías de español no hay clases formales, no hay un libro que vamos a proyectar, no hay una clase con pizarra donde vamos a estar mostrándoles ejercicios. La labor de nosotros es que esas personas hablen lo que más puedan y corregirles cada error. Para mi caso, yo lo que hago es corregírselos en el momento diciéndoselo a la persona y dejándoles mensajes por el chat de la aplicación. O para los que tengo particulares que no son de plataforma, dejarles todos los mensajes con los errores que cometieron corregidos a través de WhatsApp. Entonces, aprender a distinguir, tener ese discernimiento y esa habilidad de ok, esta persona está hablando, déjalo que hable todo lo que esa persona quiera, porque eso es lo que necesita. Y ya en el momento que esa persona termina, complementarle nosotros con lo que nosotros pensamos y las ideas que tenemos sobre lo que nos compartió, y ya en el proceso le habremos dejado los errores corregidos. A nosotros no nos debe interesar si la persona habla 45 minutos de 50, porque precisamente está pagando para poder practicar y hablar con alguien en español y que la otra persona le entienda. Y para el caso de los introvertidos, es ahí donde sí debemos desarrollar un punto que vamos a tratar ahorita más adelante y es el aprender a ser muy buen conversador. Y ser buen conversador va más allá de simplemente decir y decir cosas. Tienen que tener sentido y coherencia. Cuarto, paciencia y empatía. Mira, en mi vida familiar usualmente no he sido paciente. Yo realmente desde niña fui muy impaciente para muchas cosas. Tenía un mal carácter, un mal genio que con facilidad yo me impacientaba por cualquier cosa. Sin embargo, no todos los defectos que tenemos en la vida se llevan a todas las áreas. Aunque yo en mi familia suelo ser impaciente, con mi trabajo siempre he sido muy paciente. Entonces yo soy de las que tengo bastante resiliencia para ese tema, para temas como esas esperas de 3, 4, 5 horas para que nos llamen para algún proceso. Y si no eres de Latinoamérica, bueno, te cuento que en esta zona del mundo normalmente los procesos se demoran mucho cuando son temas de bancos, de salud, temas burocráticos. Yo tengo mucha paciencia para eso, soy de las que me llevo un libro, no me estoy quejando todo el tiempo, que mire, que llegue. No, yo tengo mucha paciencia para ese tipo de cosas, aun cuando en mi vida familiar no. Entonces aprendí a identificar que no necesariamente esos defectos que tú tienes o esas áreas de mejora en algunos aspectos de la vida te van a afectar para todo. Lo mismo me pasa con las tutorías de español. Yo soy de las personas que escucha al estudiante si se equivoca 1000 veces con lo mismo, se lo vuelvo a repetir y no me molesta, no me incomoda. Yo tengo estudiantes hace 2 años y a veces cometen el mismo error que todavía tenían hace 2 años porque algunos errores se les hace más difícil de corregirlo que otros. Algunas palabras, no sé, algunas veces en lugar de decir enfocados, dicen focusados, por ejemplo, o a veces dicen al revés, no saben usar el por y el para, lo invierten. Yo qué sé, esas palabritas que a veces se les dificulta y hemos tenido ya, no sé, 100, 200, 300 clases y siguen cometiendo el mismo error. Para todo eso yo tengo muchísima paciencia, entonces yo aprovecho esa habilidad que tengo y la he potenciado aquí mucho más. Y adicional a la paciencia de la repetición y de tener que no he tenido con mis hijos necesariamente al 100% desde que ellos nacieron, pero que sí la aplico aquí. Y esto te lo repito porque en muchas ocasiones nos han dicho, por ejemplo, a mí, es que tú eres impaciente y si yo me creo ese cuento y no evalúo si en todas las áreas de la vida soy así, mira que puedes estar perdiendo una gran oportunidad. Quizá eso que a nivel familiar a ti no te funciona, a nivel laboral sí, y este es mi caso, por eso te lo comparto insistentemente. Y mezclar la paciencia con la empatía, con escuchar al otro y comprender más allá de entender la manera como a esa persona le gusta aprender. Le gusta aprender leyendo. Por ejemplo, tengo una persona con la que estamos leyendo un libro. Él ama ese libro. A mí el tema no me gusta, no me interesa, pero él ama leer ese libro en español y que yo le explique todas las palabras que no entiende. En este caso son palabras complejas porque el libro se escribió en los años 60, entonces tiene palabras que yo no conozco. Lo que yo hago es
voy buscando las que no comprendo mientras él va leyendo y le voy buscando sinónimos que se usen en la actualidad. Y esa es la manera como él disfruta las tutorías. Esa es la manera, él agenda más o menos 3 a 4 clases por semana y es uno de los estudiantes que mejor me paga. Entonces, tener la empatía por ponernos en los zapatos del otro, como decimos usualmente, y comprender que para esa persona es importante aprender leyendo un libro así y que le funciona perfecto, que no es mi manera, no es que no tiene que ser mi manera, es la manera como ese estudiante aprende fácilmente y con el paso de los años vas dando muchas clases y vas conociendo tantas personas que ya con los estudiantes nuevos tú les puedes ofrecer ese abanico de posibilidades para aprender que antes de pronto nosotros no teníamos en nuestro radar. Quinto, la pronunciación y el acento. El acento es algo que yo trabajé muchísimo cuando llegué a la ciudad porque mi acento era campesino y era bastante fuerte, yo hablaba mucho más golpeado, se me notaba que venía del campo, que era un acento bastante diferente y que en muchas ocasiones causaba burlas. Bueno, me rodeaba con personas que les causaba gracia este acento y que lo aprovechaban para hacerme sentir mal, así que en esa época cuando yo era una adolescente, yo traté de cambiar muchísimo mi acento y más allá del acento, las palabras que usaba porque puede que se me note mucho el acento en este momento, no estoy segura porque a veces uno mismo no lo nota, pero cambié las palabras que usaba, que eran palabras muy del campo, muy de los campesinos con los que yo había crecido y que a la hora de trabajar en un área ejecutiva en la ciudad no generaban, era más una distracción que un aporte. Aquí no se trata de que yo esté diciendo que es malo el acento que yo tenía de niña, simplemente que si generaba una distracción a la hora de yo comunicar las ideas, pues definitivamente yo prefería neutralizarlo o evitar estas palabras porque la idea no es que la gente se centre en mí, en mi acento en este caso, sino que lo que yo estoy comunicando sea claro y llegue con efectividad a la otra persona. En Colombia pasa muchísimo y creo que en la mayoría de países de idiomas, en este caso en el mundo, y es que se tienen acentos muy marcados. Por ejemplo, en Colombia, el acento costeño, el acento paisa, el santanderiano, bueno, en algunas zonas de Colombia se usan palabras distintas y se usan acentos muy marcados. Para el caso del acento y las palabras que se usan en la costa, no tengo nada en contra. Mi esposo nació en Barranquilla, mi segunda familia, que es la familia de él, es costeña y los amo con mi corazón. Sin embargo, en la mayoría de casos, no mi familia por el lado de mi esposo, sino en la mayoría de casos en los barrios más populares o en los pueblos, no pronuncian las palabras completas. Entonces no pronuncian de pronto la S o no pronuncian la D o algunas otras letras y eso confunde al estudiante. Entonces no se trata de dónde venimos y es que yo nací aquí y aquí hablan así, sino de mejorar la vocalización, de neutralizar un poco el acento, hablando más despacio y vocalizar de forma completa las palabras. Yo aquí he aprendido muchísimo cuando empecé las primeras clases. Hablaba rápido, así como lo hago aquí. De hecho, algunos estudiantes escuchan estos videos y me dicen que no me entienden, porque para dar las clases tuve que aprender a vocalizar. Estas personas ya entienden español, yo no sé inglés, entonces estas personas ya hablan algo de español, pero tienen un nivel muy intermedio donde apenas tienen palabras y yo lo que necesito es ayudarles a que ellos puedan hablar fluidamente. Así que una clase no empieza así como estoy hablando aquí. Las tutorías que yo doy comienzan como, hola, ¿cómo estás? Ok, ¿me estás entendiendo? A veces me dicen que no y tengo que hablarles mucho más despacio. O sea, suena chistoso, sí, suena como un robot, pero pues hace parte de este trabajo que yo lo amo y que para mí ha sido la maravilla y un sueño cumplido. Entonces, eso es muy importante, que aprendamos, puede que el acento no se pueda neutralizar completamente, porque seguramente yo todavía tengo acento de mi pueblo o de algunas zonas de Colombia, de algún lado tengo, pero vocalizar sí es muy importante, decir las palabras completas, si termina en S es en S, si termina en D es en D, completas porque pues el estudiante va a aprender a medias las palabras en este caso si no las comunicamos de forma clara. El sexto punto, y este punto me lo dio mi hija, pero en este momento ella está dando una lección y no puedo acompañarnos aquí para darme esta intervención que la iba a realizar a ella y es ser un buen conversador. Mi esposo y mi hija también son tutores de español. Entonces yo lo que hice fue preguntarles también a ellos antes de hacer este video cuáles eran los temas que ellos creían que habían sido más importantes. Y para el caso de mi esposo fue el tema de la escucha, de escuchar al estudiante. Para el caso de mi hija fue ser un buen conversador. Mi hija tiene 18 años, pero ella ha tenido una base de educación
en casa conmigo en el momento en el que yo comencé a desarrollarme con el autoconocimiento, el desarrollo personal y todo lo que he aprendido en el camino. Entonces ella recibió unas muy buenas bases que yo no tuve de pronto cuando era una niña o una adolescente. Así que ella ya tiene muchas de estas bases como la vocalización, la pronunciación y todo esto que les he compartido. Sin embargo, para ella fue un desafío ser buena conversadora. No es que no lo haga, no es que no se le dé en este momento, solo que le ha resultado más complejo de lo que ella pensaba. Y aquí hay una gran diferencia. Mira, ella da conferencias, es tallerista, dirige grupos de escritura, de lectura, ha dado charlas de desarrollo personal cuando viajamos, de vocación, de propósito de vida para jóvenes. Y cualquiera diría, pero ¿cómo se le va a dificultar ser buena conversadora a una persona que ya tiene esa experiencia desde que tenía 14 años? Y no, aquí hay una gran diferencia. Una cosa es exponer un tema puntual que uno prepara basada en un conocimiento que estás adquiriendo, como fue mi caso cuando era visitadora médica. Yo le hablaba a grupos de personas de un medicamento específico, de la posología y de todo lo que sabía sobre ese tema. Yo lo preparaba, yo lo estudiaba, pero muy diferente cuando tú tienes que hablar con 5 o 6 personas al día que no los conoces y que tienes que tú liderar la conversación sin tener un tema preparado. Ser buen conversador no es recitar, no es enseñar lo que lees en un libro, lo que has preparado, una charla, una conferencia. No, en este caso aquí necesitas tener un tema cultural nutrido, tener temas interesantes, ser una persona interesante para conversar. Y esto tiene que ver mucho con la curiosidad que tenemos nosotros día a día por educarnos, por prepararnos, por ser mejores cada día. En mi caso no fue en una universidad, no fue en ningún curso, fue en el día a día. Aprender a contar mi historia, saber historias de muchas otras personas para también de ahí sacar una base de conocimiento y enriquecer cada vez más mi lenguaje y tener una biblioteca en mi cabeza, una pequeña biblioteca, no tengo tanto conocimiento, pero sí tener esa biblioteca de donde tomar libros, en este caso palabras, para estructurarlas y mantener el liderazgo de una buena conversación con estas personas. Y siempre teniendo en cuenta que un buen conversador no es solamente hablar mucho, sino que lo que tú dices, que lo que tú estás mencionando, invite a la otra persona a que te haga preguntas también, a que lo esté entendiendo y pueda hacer preguntas y generar también la opinión. No solamente que nos pregunte esa persona, sino que también genere la opinión de lo que esta persona cree basado en todo lo que le estamos compartiendo. Para este caso son personas de casi todas las partes del mundo donde no se habla español. Entonces, imagínate, podemos conocer personas de Asia, de Europa, en este caso también de Brasil, porque pues ellos hablan portugués, de muchas regiones y lugares donde son temas completamente distintos y que muchos no conocemos. Yo por lo menos no conocía prácticamente nada de la India y del norte de Europa como tal. Yo solamente conocía de España y ya, hasta ahí llegaba. De pronto un poquito de Italia y de Francia. Para este caso he tenido que documentarme en diversos lugares del mundo. ¿Cómo se llaman las ciudades? ¿Qué religiones hay en ese país? ¿Qué gastronomía? ¿Qué nivel cultural manejan ellos? Algo de política. En general debemos aprender de absolutamente todo porque si yo voy a hablar con alguien de Polonia, que tengo varios estudiantes, yo necesito tener los conocimientos básicos de allá para hablarle de temas que esta persona conoce y que así se incentive también a hablar mucho más. Séptimo, claridad y simplicidad. Si bien todo esto que les he compartido suena un poco elaborado, suena un poco complejo para algunas personas, no es más que tener la determinación de comenzar a estudiarlo por nuestra cuenta, de leer, documentarnos, ver documentales. Si tienes Netflix, en Netflix hay unos documentales buenísimos de muchas partes del mundo. Comenzar a hablar con personas nuevas cada día en tu entorno, en tu ciudad, en intercambios de idiomas, en no sé, tantos temas culturales que hay donde puedes conocer muchas personas nuevas y ahí comenzar a expandir tu mente y a nutrirte de conocimientos nuevos que te enriquezcan y te ayuden para todo este tipo de profesiones que son buenísimas, que no te piden una carrera universitaria, que te pueden pagar en dólares, pero que sí requiere poner de nuestra parte. Y llevar todo esto que pareciera complejo para algunos, saberlo comunicar de forma simple, práctica, que se pueda aterrizar a la realidad, con palabras que se entiendan, que se comprendan. No se trata aquí de volvernos súper elaborados, de, no sé, leer el Quijote de la Mancha o 100 años de soledad y hablarles en esos términos y en esos lenguajes a la gente, porque esa no es la realidad. Son libros muy valiosos, muy buenos, pero no es ese el lenguaje que utilizamos en el día a día cuando viajamos. Recordemos que estas personas viajan por Sudamérica normalmente. Los que nos contactan a nosotros como tutores son personas del extranjero que quieren conocer Sudamérica. Así que van a estar expuestos a hablar, y no solo Sudamérica, también Centroamérica y en este caso México, van a estar expuestos a diversos acentos, a diversos lenguajes y palabras que son del español, pero que en cada región, en cada país se usan de manera diferente. Entonces, bastante complejo es para ellos esto,
como para nosotros ponernos a decirles o a enseñarles palabras súper elaboradas. Lo ideal y que me ha ayudado muchísimo es aprender un poquito de cómo se le llama a las cosas y qué palabras distintas hay, por ejemplo, entre Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, cómo le dicen a las cosas de cierta manera en un lugar y cómo le decimos nosotros en Colombia, porque estos estudiantes no solamente van a venir a Colombia, también van a ir a estos otros países. Entonces, de manera simple y clara, poderles decir cómo se le llama a algo y si en caso tal se le dice de manera diferente en otro país, podérselo explicar de una vez, como es el caso de, por ejemplo, el aguacate que le dicen palta en otros países de Sudamérica, no sé, chaqueta, que le decimos así en Colombia, pero que en otros lugares le dicen casaco o casaca. Este tipo de palabras y diferencias que hay y que lo podemos aprender con muchos documentales que hay en YouTube, son muy importantes transmitirlas de manera básica, práctica y sencilla para que el estudiante no quede más confundido, sino que por el contrario, sienta que está aprendiendo algo valioso para su viaje o para el propósito que sea que tenga esta persona. Y octavo, y ya para terminar, si vas a ser tutor de español y quieres tener mucho éxito, en el inicio, por lo menos en los primeros 6 meses, necesitas tener muy buena disponibilidad. Estas plataformas, que fue como yo empecé, hoy en día tengo estudiantes también por fuera de las plataformas, pero cuando yo inicié solamente estaba en una plataforma y era en Preply, y luego me inscribí en Italki. Cuando yo inicié, solamente estaba ahí, así que yo no tenía ninguna otra opción, no tenía un plan B. Y lo que yo hice fue abrir mi agenda de 7 de la mañana a 7 de la noche, en este caso. Que sí, que tengo un trabajo, que puedo empezar, sí, pero no vas a tener el mismo resultado que las personas que inician teniendo un horario mucho más amplio. Esto lo valoran mucho las plataformas y recordemos que las plataformas pagan publicidad para mostrar nuestros perfiles. Entonces es nuestra decisión ampliar el horario para que podamos aprovechar esta publicidad que nos están pagando. Para el caso de Preply, la primera clase de prueba es gratis, o sea, a nosotros no nos pagan nada. A partir de la segunda, cuando ya se suscriben, sí nos pagan las clases y ellos obviamente se quedan con una comisión porque nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada cuando ingresamos y son ellos quienes nos muestran a los alumnos en todo el mundo. Y para el caso de Italki, te pagan la primera clase completita y ya a partir de la segunda te comienzan a descontar un porcentaje. Las dos son casi iguales, una tiene ventajas, la otra tiene desventajas como todo en la vida, pero las dos digamos que se equilibran entre una cosa y otra que tienen de diferencial. Pero sea la una o la otra, tener el horario disponible es muy importante porque empezando que estas personas con la mayoría tenemos 6, 7 o 12 horas de diferencia en horario. Entonces si abrimos solamente 3 horas por la tarde o 2 horas por la mañana, pues puede que te llegue uno que otro estudiante, pero no vas a tener el resultado. Si es que estás esperando un gran resultado, no lo vas a tener de esta manera porque sí se requiere tener muy buena disponibilidad y tener apertura de este tiempo amplio para que los estudiantes comiencen a agendar con tiempo las lecciones según el horario que tú tengas disponible. Para este caso, cuando yo voy a viajar, obviamente yo cierro muchos momentos de mi vida que pues sencillamente quiero estar con mi familia o no quiero dar clases un día, lo cierro con anterioridad, lo cierro como espacio para mí y en ese momento no tienen los estudiantes cómo agendarlo, pero no quiere decir que yo todos los días tenga solo 2 o 3 horas, no. Lo ideal es que tengas muy buena disponibilidad de horario. Y yo de todo corazón espero que estos puntos que para mí han sido importantes, puede que para otros tutores no lo sean, pero que para mí sí han sido muy importantes. Y en este caso para mi hija y para mi esposo que también dan clases de español, estos son como los 8 puntos que nosotros hemos encontrado que sí o sí se necesitan como básico para mantener estudiantes a largo plazo y que quizá te puedan ayudar a ti si estás comenzando o si tienes el deseo de hacerlo más adelante. Espero que te sirva, que te aporte. Puedes compartir este video a las personas que tú consideres que les pueda servir. En ocasiones para muchas personas suena muy complejo todo este aprendizaje, pero hagamos conciencia de que estas bases que yo te estoy compartiendo aquí no son solo para tutores de español, son para la vida. Cualquier trabajo que tú quieras conseguir hoy en día, virtual o presencial, si no tienes habilidades de comunicación clara, escucha activa, paciencia, empatía, tener esa curiosidad, esa necesidad y ese gusto por aprender cada día más algo nuevo de geografía, de cultura, de gastronomía, de todo lo que desconocemos afuera de esa burbujita en la que vivimos, eso nos va a dar las bases para cualquier trabajo que estemos consiguiendo para mejorar nuestras habilidades y las relaciones interpersonales. Ten en cuenta siempre que tener paciencia para acompañar, flexibilidad para adaptarnos, escucha para comprender y claridad para explicar nos abre puertas no solamente en esta área, sino en muchas áreas de nuestra vida. Deseo que sigas viviendo momentos mágicos en tu vida, que todos tus proyectos comiencen a tener claridad cada día porque estás tomando decisiones en línea hacia ellos, en dirección hacia ellos. Y estoy segura por experiencia propia, te lo digo,
que tarde o temprano, cuando estamos siendo disciplinados, organizados, enfocados en lo que realmente sí tenemos en nuestras manos y en nuestro corazón para empezar algún proyecto, el resultado indiscutiblemente va a ser a favor tuyo, ya sea porque logres monetizar o crecer en tu emprendimiento o porque adquiera muchísimo conocimiento que te dé las bases para iniciar algo mucho más grande en tu vida.